Presente, maestra. Nava Ramírez, Presente. Ortega Molina, Presente. Páez Guillén, Presente. Paredes Velázquez, Presente. Pérez Bernabé, Presente. Pérez Solís, Presente. Ramírez Sánchez, Presente. Rangel Velázquez, Presente. Rojas Monroy, Presente. Salas Mena, Presente. Sánchez Rivera, Presente. Toribio Ramos, Valadez Herrera, Presente. Vázquez Iztlacuaca, Sí. Villalobos Fragoso, Zamora Blancas, alguien que no haya escuchado su nombre. Dime, ¿quién eres? Moreno Yáñez Montserrat, ok, ya tienes tu asistencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Chaparritos. Ah, ok, Villalobos. Ok, ya tienes tu asistencia, Villalobos. ¿Alguien más que no escuchó su nombre? Si ya no tenemos chicos que nos falten de asistencia, les recuerdo que hoy es la entrega del primer trabajo de investigación que tienen hasta las 12 de la noche. La tarea ya está habilitada en Classroom. Y vamos a empezar con nuestro segundo tema, que es control de calidad. Si no hay dudas, ¿sí? Rojas Monroy, ¿te escucho? Profesora, la investigación nada más se va a entregar, la va a entregar el representante, ¿verdad? Del equipo. Sí, así es, el jefe de equipo nada más. Lo van a hacer entre todos, pero solo el jefe de equipo la va a subir. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? El cuestionario no lo incluyen en la investigación, pero sí resuélvanlo porque recuerden que entre el 25 y 30% más o menos del examen va a salir del manual. Eso quiere decir que puedo preguntar algo de lo que diga en sus antecedentes que trae el manual, a lo mejor algo que dice en el procedimiento o alguna pregunta de cuestionario. Entonces, sí les recomendaría que lo resolvieran. Obviamente que aquellos puntos que pidan datos de la práctica, pues eso sí no, ¿verdad? Eso no vamos a hablar de ellos porque no estamos haciendo la práctica, ¿sale? Pero trae muchas preguntas de investigación, trae preguntas de observación que en la medida de lo posible, aquí en la clase yo les voy a dar como si estuviéramos haciendo la práctica, ¿sí? Entonces, muchas cosas ustedes van a poder contestar del cuestionario con la explicación que yo les voy a dar. Solo aquellos puntos que implican
datos específicos tomados o lecturas tomadas de la práctica, sería lo único que no podrían contestar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Sí, adelante. Así es. Esto de todas formas al final lo voy a volver a repetir, pero bueno, ya que lo preguntaste, hoy vamos a ver el segundo tema, que es control de calidad. En su manual viene como teoría 4, pero es nuestro segundo tema, ¿sí? Viene como práctica 4. 4 y 5 de hecho, ¿sí? Entonces, pero es nuestro segundo tema, control de calidad. Así es que la siguiente clase, que es 11 de noviembre, va a ser nuestro primer examen departamental. ¿Qué voy a preguntar? Voy a preguntar tema 1 y tema 2, o sea, conocimiento y manejo del material, lo que platicamos la clase pasada, y control de calidad, que es lo que vamos a platicar hoy. Esos dos temas los voy a evaluar en el primer examen departamental. Aunque en Zoom aparece la clase programada, porque la programación la hice de forma semanal, cuando tengamos exámenes no vamos a tener clase en Zoom, lo cual quiere decir que la siguiente semana a las 11 de la mañana que empieza la clase, ustedes van a entrar a Classroom y ahí van a encontrar su examen. Lo van a resolver y lo van a volver a subir a Classroom. No van a abrir la sesión de Zoom. No vamos a tener clase en Zoom. Yo no los voy a vigilar mientras hacen el examen, ¿sí? Cada que hagamos evaluación, solo entrarán a Classroom, ¿sí? Aunque en Zoom aparezca la programación, no van a entrar. Aparece porque desde que hice la programación, la hice semanal y recurrente, entonces la toman cada semana sin, pues Zoom no sabe qué actividad vamos a hacer. Así es que aquí yo soy la que les voy a ir indicando cada actividad y en qué fecha se hará. ¿Contesté tu pregunta con eso? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Ok, entonces vamos a empezar con nuestro tema. Nuestro siguiente tema, como ya les había comentado, es control de calidad. ¿Y qué es el control de calidad? Vamos a entender por control de calidad al conjunto de mecanismos o acciones realizadas para minimizar la presencia de errores mediante una serie de especificaciones que se encuentran en un documento llamado norma oficial. Las condiciones específicas que contienen las normas hacen a un producto adecuado al uso, es decir, de calidad. Con esto quiero decir que para todo lo que vean ustedes a su alrededor, existe una norma que controla la calidad de ese producto. Si hablamos de lápiz, si hablamos de la hoja, si hablamos de los anteojos, de los aretes, del lápiz labial, ¿sí? De la ropa, todo lo que nosotros volteemos a ver a nuestro alrededor, la mesa, la silla, la computadora, la tinta de la computadora, todo lo que se nos pueda ocurrir, pasa por un control de calidad antes de salir al mercado. Y ese control de calidad se lleva a través de normas que son documentos en los cuales hay especificaciones de qué parámetros debe de cumplir un producto para que se considere que es de calidad, que ha cumplido con el control de calidad y que puede salir al mercado, ¿sí? Si ustedes observan las normas, vamos a ver que hay normas que son muy viejas y otras que son relativamente nuevas. Esto se debe al tipo de producto. Por ejemplo, si hablamos a lo mejor de la norma que controla la calidad de los lápices, probablemente vamos a ver que son normas muy viejas. ¿Por qué? Pues porque los lápices tienen muchísimo tiempo que están en el mercado
Y a menos que algo en el producto cambie, la norma cambia. Pero si el producto es el mismo desde que salió hasta el día de hoy, entonces la norma no va a cambiar, ¿sí? Entonces quiere decir que los parámetros que se van a controlar son los mismos. No así, por ejemplo, en los celulares o las computadoras, que son relativamente más nuevas. De tal manera que para que estos productos salgan al mercado, las normas, si ustedes se van a buscar las normas, van a encontrar que son normas de años más recientes, porque es un producto que anteriormente no existía y que probablemente las normas estén cambiando en alguna situación, porque al menos estos productos se van renovando y cambiando muy constantemente, ¿sí? Para que una norma pueda aplicarse, una vez que el área industrial, el área empresarial que se encarga de fabricar este producto se pone de acuerdo de qué parámetros son los que se van a medir para considerar que un producto es de calidad, una vez que se han puesto de acuerdo en ese sector industrial, lo que sucede es que se realiza un documento, se redacta un documento. Y cuando este documento ya ha sido revisado y ya ha sido de conformidad de todos, que ha quedado con las especificaciones necesarias, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, se hace de seguimiento inmediato. Quiere decir que se aplica de forma inmediata, ¿sí? Así, en nuestro caso, nosotros estaremos hablando del jugo de naranja y todas las normas de control de calidad y todo el control de calidad que vamos a hablar, lo vamos a aterrizar a este tema en particular, ¿sí? A la producción de jugo de naranja y a qué parámetros son los que le vamos a medir a un jugo de naranja para pensar, para poder aceptar que ha cumplido con el control de calidad y que puede salir al mercado, ¿sí? En nuestro caso particular, que ya dije que a nosotros el que nos interesa es el del jugo de naranja, pues las condiciones específicas que vamos a encontrar o que vamos a seguir están en la norma oficial NOM F118 de 1984. O sea, vean, ya tiene sus años la norma. Mientras el producto no cambie, mientras no tenga un cambio sustancial, la norma va a seguir vigente y los parámetros principales que se siguen tomando en cuenta pues van a ser los mismos que contiene esta norma. Y dentro de estos parámetros encontramos en la norma que una de las partes más importantes es este cuadro, donde me dice qué parámetros, qué especificaciones y qué rango se va a tomar como aceptable. En el caso del jugo de naranja, hablamos que los parámetros o especificaciones que a nosotros nos sirve para saber que el jugo de naranja cumple con un control de calidad es la medición de la densidad, la acidez titulable, los sólidos disueltos, la relación entre los sólidos disueltos y la acidez titulable y el pH. Estos parámetros son los que consideramos nosotros los más importantes para poder decir que está cumpliendo con el control de calidad. Y los valores mínimos y máximos que se aceptan como que cumple con el control de calidad es a lo que nosotros denominamos rango, ¿sí? De tal manera que el rango va del mínimo al máximo y en el mínimo pues nos va a decir el valor mínimo que se acepta y en el máximo cuál es el máximo permitido para ese valor. De eso se va a encargar esta tablita, de decirnos cuáles son las especificaciones a medir y cuál es el rango aceptable para considerar que cumple con la norma y que entonces pasa el control de calidad. Hasta aquí, ¿vamos bien, chaparritos? Sí, profesor. Ok. ¿Qué hacemos experimentalmente para poder medir esos parámetros? Bueno, primero que nada vamos a hablar de la densidad.
recordando que es la cantidad de masa referida a una unidad de volumen y que mi fórmula es igual a densidad, es igual a masa entre volumen. ¿Qué voy a hacer? Generalmente en la práctica pedimos 1 litro de jugo de cartón y 1 litro de jugo natural. ¿Para qué? O medio litro mínimo del jugo natural, ¿sí? ¿Para qué? 1, el jugo de cartón se supone que pasó por un control de calidad, entonces lo que hacemos es medir sus valores y corroborar que efectivamente los valores están dentro del rango establecido y que por lo tanto sí pasa el control de calidad. Y con el jugo natural medimos los parámetros para nosotros emitir una consideración si ese jugo podría ser envasado industrialmente porque cumple con los rangos que marca la norma o no podría ser considerado para envasarse industrialmente porque no cumple con las especificaciones que pide la norma, ¿sí? Entonces, por eso es que generalmente nosotros pedimos los 2 jugos. Entonces, esta aclaración lo hago para que cuando ustedes lean su manual, comprendan por qué se piden 2 jugos. No es porque se le vayan a hacer mediciones diferentes. Se les va a medir exactamente lo mismo. Solo que en el jugo de cartón, nosotros lo que vamos a hacer es corroborar que sí pasó un control de calidad, entonces sus parámetros todos estamos esperando que estén dentro de lo que marca la norma. Y en el jugo natural, pues nosotros lo que vamos a hacer es emitir la consideración de si se podría envasar o no se podría envasar, ¿sí? Dependiendo de los valores que nos marque. Entonces, vamos a empezar con la densidad. ¿Cómo se toma la densidad? Lo que hacemos es que agarramos una probeta, y por esa razón es que primero nosotros vimos la práctica de conocimiento del material para familiarizarnos con el material. De estos 2 materiales que les voy a hablar ahorita, ya les hablé la clase pasada, ¿sí? La probeta, les recuerdo, es el tercer instrumento de máxima precisión y generalmente la que ocupamos es de 100 mililitros. Las hay de diferentes tamaños, de 1 mililitro, de 5, de 10, de 50, de 100, como la que vamos a ocupar nosotros. De 500, de 1000, de 2000, sí, entonces de muchas capacidades, ¿sale? Entonces, nada más hay que recordar que nuestra probeta es el tercer instrumento de máxima precisión. Y perdón, nosotros vamos a ocupar una probetita de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, vamos a poner 500 mililitros, o sea, medio litro de jugo en la probeta. Y una vez que nosotros leamos, recuerden que como es material de precisión, en estos materiales se ve perfectamente el aforo y debemos de cuidar que el menisco esté correctamente bien medido. Estos 2 conceptos ya los expliqué la clase pasada, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento porque vamos nuevamente en cada práctica jalando conceptos que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, como podemos observar en el dibujo, se ve perfectamente el menisco que se forma. Les recuerdo que la parte media del menisco es la que debe de coincidir con el valor que estoy midiendo. Por lo tanto, si digo 500 mililitros, el menisco lo debo de ver formado aquí. La pancita del menisco es la que debe de tocar la línea de los 500 mililitros. Entonces, se supone que aquí medimos 500 mililitros y como ustedes ven, el menisco se forma aquí. Por lo tanto, debemos de cuidar que el aforo esté correcto, cuidando que el menisco esté correctamente bien tomado. Una vez que nosotros ya aforamos correctamente, voy a introducir mi densímetro. Les recuerdo, como ya comenté la clase pasada, que el densímetro que usamos, el valor que nos va a arrojar es gramos entre mililitros, ¿sí? De tal manera que nosotros colocamos el densímetro, lo dejamos, esta es mi probeta, entonces la voy a introducir en la probeta y cuando ya la introduzco la suelto, ¿sí? El densímetro va a flotar en la probeta, no debe de irse al fondo, ¿sí? Por eso se colocan 500 mililitros asegurándonos
que el densímetro flote en la probeta. Una vez que ya flotó, hay que tener el cuidado de que el densímetro no se pegue a las paredes de la probeta. Si se pega, anteriormente nos decían, la jalas, la giras y la sueltas. Ok, si yo la jalo, la giro y la suelto, lo que va a suceder es que cuando termine de girar, va a terminar pegada a la probeta otra vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter dedos en forma de tijera, la voy a tomar y la voy a jalar ligeramente hacia el centro y la voy a soltar, procurando que ya no se mueva demasiado, para que se estabilice y yo pueda leer. El densímetro se lee ahí adentro de la probeta. A diferencia de otros instrumentos que se sacan para poder leer, este instrumento se lee flotando adentro del líquido, ya que el volumen que coincida, en la línea que coincida con la superficie del líquido, ese es el valor que yo voy a leer. En este caso, la línea que coincide es 1.07. Entonces, yo digo que para este líquido mi densidad es de 1.07. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Chaparritos? No, profesor. ¿No? Ok. Una vez que yo ya medí la densidad, ¿qué voy a hacer con este valor? Vamos a suponer que es este valor que viene aquí en el dibujo, en el diagrama. Entonces, si aquí me está marcando 1.07, lo siguiente que voy a hacer, pues, es irme a mi tabla. Y dice que mi densidad debe de ir de 1.04 a 1.05. ¿Qué pasaría con este jugo? Que no pasó el control de calidad. Que no pasó el control de calidad, ¿verdad? Entonces, este jugo está fuera de norma. Ok, ¿se va entendiendo qué vamos a ir haciendo con nuestros valores? Sí, profesora. Ajá. Así es. Lo que tú vas leyendo, cada determinación, cuando ya encontraste el valor que buscas en ese análisis, ¿qué haces con tu valor? De inmediato te vas a tu tabla y dices, oh, no pasó el control de calidad, ¿sí? Si estuviéramos en el laboratorio y este fuera el caso, que llegaran con un jugo cuya densidad fuera de 1.07, ahí se termina la práctica. ¿Por qué? Porque ya no pasó el control de calidad. No tiene caso hacerle más análisis porque de entrada ya está fuera de la norma. ¿De acuerdo? Así es. Lo que tú encuentras lo comparas con lo que dice la norma. Ok. Vamos a pensar que nuestro jugo sí pasó el control de calidad y entonces, ¿qué haríamos? Pues lo siguiente sería medir el pH. ¿Sale? Aunque en la práctica pasada yo les expliqué que la medición del pH se podría hacer con un potenciómetro, con un pHímetro, también comenté que generalmente en el laboratorio lo hacemos con papel pH. ¿Por qué? Porque para prácticamente la mayoría de nuestras experimentaciones no necesitamos valores tan exactos, ¿sí? Con un rango de valor es suficiente. Y el papel pH te da rangos completos, te dice 0, 1, 2, 3, no te dice 1.3, 1.05, no te lo dice, pero te da el rango y para nuestra finalidad con eso es suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Vamos a empezar por saber qué es el pH, ¿sí? El pH va a ser el grado de acidez o alcalinidad de un líquido y se determina dentro de la siguiente escala. Esta va a ser mi escala de pH, ¿sí? Mi escala va a ir desde 0 hasta 14, considerando al 7, que es la mitad de la escala, como el punto neutro, ¿sí? Entonces, el 7 es mi punto neutro. De 0 a 7 voy a tener a todos los ácidos. Del
7 al 14 voy a tener a todas las bases, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente sumamente importante que hay que notar aquí? Que entre más lejos esté de la parte neutra, más fuerte es mi sustancia, ¿sí? Si ustedes ven, el 5 y el 6 que están muy pegados al 7 se consideran ligeramente ácidos, o sea, apenas si se siente lo ácido, ¿sí? 3, 2, 3 y 4 se considera moderadamente ácido. Y 0 y 1 se considera muy, muy ácido, ¿sale? De tal manera que entre más lejos estoy del 7, más fuerte es mi sustancia. Entre más me acerco al valor del 7, se va haciendo débil mi sustancia. Lo mismo sucede con la parte alcalina o básica. El 8 y el 9 se consideran ligeramente alcalinos. 10, 11 y 12 moderadamente alcalinos. Y 13 y 14 muy alcalinos, ¿sí? Volvemos a observar lo mismo. Entre más lejos estemos del 7, más fuerte es la sustancia. Entre más me acerque a la parte neutra, se va haciendo más débil mi sustancia. Así es que entre más me alejo, mi sustancia es más fuerte. Entre más me acerque a la parte media, a la parte neutra, más débil se va haciendo mi sustancia. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si yo les digo que mido, agarro mi papel pH, lo coloco adentro del jugo? En el manual dice, tome 20 mililitros de jugo y mide el papel pH. Aquí cabe señalar que realmente se dice tome 20 mililitros solo como para decir toma una fracción del jugo y mídelo. El pH es una propiedad intensiva, quiere decir que no depende de la cantidad. Entonces, si yo lo mido en 20 mililitros, en 1 litro, en 5 litros, en 20 litros, el pH va a ser el mismo. Así es que cuando estamos experimentalmente, particularmente en mi laboratorio, yo les pido a los chicos que aquí donde ya tienen puesto el jugo, en los 500 mililitros, metan el papel pH y dejen que el papel pH se moje y puedan medir. Cuando ya midieron, les doy una cajita donde está la escala de colores y comparan el color que trae la cajita con el de su papel. Y donde vean que se parece más, ese es el valor de pH que hemos encontrado, ¿sí? Vamos a suponer que aquí yo mido mi pH y que yo encuentro un pH de 1.5, ¿sí? Vamos a suponer que mi pH es de 1.5. ¿Qué hago? Regreso otra vez a mi tabla y veo dónde está el pH. ¿Y qué dice que el pH está de dónde a dónde? Mínimo 1, máximo 4. Lo cual quiere decir que 1.5 está adentro o está afuera. O está dentro del rango. Está dentro del rango, ¿verdad? ¿Sí? Y podríamos decir que es un ácido fuerte, porque todavía está abajo del 2, que es donde ya se considera que es moderadamente fuerte, ¿sí? Entonces, podríamos decir que 1.5 podría yo clasificarlo como un ácido fuerte y se encuentra dentro de la tablita que marca mi control de calidad. ¿Vamos entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, Sí, profe. maestra. Ok. Una vez que medimos el pH, hacemos la determinación de los sólidos disueltos, ¿sí? Los sólidos disueltos es la relación de sólidos contenidos en un volumen determinado y se mide en el refractómetro. Se refiere a la cantidad de azúcar contenida en el jugo. Y la unidad en la que se mide se llama grados Brix, ¿sí? Y se representa por este símbolo, BX, con un superíndice al lado de la B, ¿sí? De tal manera que cuando yo vea este símbolo, esto significa grados Brix, y sirven para medir azúcar.
Si yo en alguna tabla, en algún libro, en algo, yo veo que dice 10 grados Brix, ya desde ahí me está diciendo que habla de una solución que trae azúcar. Habla de algo que contiene azúcar, porque los grados Brix solo sirven para medir azúcar, ¿sale? Y lo hacemos en el equipo llamado refractómetro. Este equipo ya se los expliqué la clase pasada. ¿Qué mide el refractómetro? La cantidad de luz. La cantidad de luz, ¿verdad? Habíamos dicho que el refractómetro lo que mide es la refracción de la luz y que tenía un prisma, un vidrio, ¿sí? Un prisma que a través del prisma pasa la luz y que aquí adentro viene una escala que es esta, ¿sí? Y que nosotros ahí podemos leer. Ok. ¿Cómo es que si el refractómetro mide luz, yo lo voy a utilizar para medir azúcar, para medir cantidad de azúcar? Bueno, se hace a través de una analogía y es muy simple, ¿sí? El refractómetro, como ya les había explicado, trae un prisma, que es el que va a dejar pasar la cantidad de luz a través de él. Lo que nosotros hacemos es que colocamos unas gotas, ya sea con un gotero, unas gotas de jugo de naranja en el prisma, ya sea con un gotero o como en este dibujo, lo hace directamente exprimiendo la naranja, ¿sí? Lo colocamos encima del prisma. Esta tapita que trae aquí, que también se ve acá, la ponemos encima para evitar que el jugo de naranja se siga escurriendo, para atrapar al jugo de naranja ahí encima del prisma. Y como si fuera un telescopio, nos colocamos la mirilla en el ojo, ¿sí? Esta parte de aquí la colocamos en el ojo y vemos a través de la mirilla. ¿Y qué voy a ver? Adentro me voy a encontrar esta escala. Y lo que yo voy a ver es que se forma una parte colorida y una parte blanca, ¿sí? En algunos refractómetros, la parte colorida es como se ve aquí, es azul, y la otra es blanca. En algunos otros es una parte gris y la parte blanca, es decir, que se ve como una media luna, una parte oscura y una parte blanca. Lo que yo voy a hacer es leer aquí la línea divisoria, exactamente donde se vea la línea divisoria, ese es el valor que yo voy a leer, ¿sí? Entonces veo a través de la mirilla y donde veo que se dividen los dos colores, exactamente en la línea divisoria, que se va a ver así, ¿sí? Veo a través de la mirilla, coloco bajo la tapa del prisma, y leo, ¿qué voy a ver? Esta es la escala que voy a ver adentro, ¿sí? Entonces voy a leer aquí, yo veo que me marca 10 y luego veo rayitas más larguitas. Entre las rayitas más larguitas se ven rayas pequeñas, ¿sí? Son punto un decimal lo que hay. Entonces, mi siguiente rayita larguita sería 11. Mi siguiente rayita larguita sería 12 y mi siguiente rayita larguita sería 13, ¿sí? Entonces vemos que esta rayita que aquí llega, si lo alcanzan ustedes a ver, ¿sí? Se alcanza a leer 11, 12, 13, la 14 está aquí, todavía no llega a la 14. Entonces, estoy leyendo aproximadamente como unos 13.3, entre 13.3 y 13.4, ¿sí? Ese sería mi lectura en grados Brix. Serían aproximadamente 13.3 o 13.4 grados Brix, ¿sí? ¿Y qué hago? Nuevamente regreso a mi tabla. Y veo que mis grados Brix, que son los sólidos disueltos, van desde 10.5 hasta 13.5. ¿Mi jugo está dentro de norma o no lo está? Sí, está Sí, dentro de maestra. norma. Sí lo está, ¿verdad? Prácticamente en la parte más alta de la norma, ¿sale? Ok, entonces así es como se lee en el refractómetro. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Esta parte la comprendieron bien? Ok. Colocamos las gotas de jugo de naranja en el prisma y bajamos la tapita, ¿sí? Y así como se ve en el dibujo, colocamos la mirilla en el ojo, ¿sí? Y vemos la escala. La escala que vamos a ver, se va a ver adentro, una parte colorida y una parte blanca. Nosotros vamos a leer exactamente donde se divide la parte colorida de la parte blanca. Ese es el valor que estoy leyendo. Entonces veo que aquí la raya más larga me marca 10. Cada rayita larguita que yo vea es un número más, o sea, es 11, 12, 13. Aquí sobre la parte azul se alcanza a ver la otra rayita larga y es 14 y hasta las siguientes 15, ¿sí? Así es como se va a leer. Entre el 10 y el 11 hay 10 unidades. Entre el 11 y el 12 hay 10 unidades, 10 rayitas chiquitas, cortitas, ¿sí? De tal manera que eso me permite a mí hacer una aproximación o leer exactamente con un decimal, ¿sí? Así es que aquí, por ejemplo, en este dibujito, yo veo que me marca 10, veo que aquí está el 11, veo que aquí está el 12, veo que aquí marcó, ya rebasó la línea del 13, y como el 14 está hasta aquí arriba, hago una aproximación, estoy leyendo aproximadamente entre 13.3 habíamos dicho y 13.4 aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto aquí en el dibujo a lo mejor no se percibe mucho porque me pone la escala pequeña, pero en el refractómetro sí se ve muy bien. Se ve perfectamente cada línea y cada rango entre línea y línea, ¿sí? Entonces sí se alcanza a leer bien si es 10.5, 10.7, 9.8, 10.4, 15.1, sí se alcanza a ver bien, ¿sí? Entonces nosotros vemos las rayitas largas, es una unidad, y entre unidad y unidad hay 10 decimales, ¿sí? Entonces decíamos que aquí aproximadamente yo estoy leyendo, habíamos dicho que entre 13.3 y 13.4. Vimos que el margen máximo en la norma es de 13.5. Eso me dice que estoy dentro de norma. Está por cortarse y regresamos. ¿Cómo se lee? ¿Cuál es la analogía entre la luz y el azúcar? ¿Sí? Cuando yo coloco aquí recuerden que en el prisma, vean, están colocando la gota y luego bajamos la tapita para atrapar al jugo de naranja.
micrófono. ¿Sí? Ahora sí, ¿ya me están escuchando todos? Sí, profesor. Ok. Entonces decíamos que la relación que existe entre la luz y los sólidos es inversamente proporcional, ¿sí? ¿Cómo es esto? Cuando yo coloco unas gotitas de jugo, si ese jugo tiene mucha azúcar, hay que recordar que el azúcar son sólidos, ¿sí? Entonces es como si yo pusiera muchos granitos de arena aquí adentro, disueltos, adentro encima del prisma. Entonces los granos de azúcar funcionan como una barrera, ¿sí? De tal manera que si yo pongo un jugo que está muy azucarado, hay muchos granos de azúcar, ese azúcar va a quedar encima del prisma como una barrera y cuando la luz llegue no la va a dejar pasar, va a dejar que pase muy poquita luz. Cuando pasa muy poquita luz, yo me voy aquí a la lectura y voy a ver un valor alto en grados Brix, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me lee aquí es cantidad de luz que pasa, de tal manera que como pasa poca luz, me da un valor alto de impedimento de la luz, o sea, de granos de azúcar, ¿sí? De tal manera que si yo pongo un jugo que tenga muy poquita azúcar, ¿sí? Va a dejar que pase mucha luz. De tal manera que cuando yo lea aquí, voy a encontrar un valor bajito en grados Brix. Quiere decir que está pasando mucha luz y que hay poca azúcar. Así es que por eso les digo que el valor, que la relación es inversamente proporcional. A mayor cantidad de luz, menor cantidad de azúcar. A menor cantidad de luz, mayor cantidad de azúcar, ¿sí? Porque hay que recordar que el azúcar es la barrera. Si hay poca azúcar, pues va a dejar pasar mucha luz. Si hay mucha azúcar, va a dejar pasar poquita luz. Por esa razón es que la relación es inversamente proporcional. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. ¿Y cuánto es mucho y poco? Porque yo digo, si pasa poca luz, va a haber mucha azúcar. Si pasa mucha luz, va a haber poca azúcar. ¿Cuánto es mucho y poco, maestra? ¿Cómo sé que es mucho? ¿Cómo sé que es poco? Pues para eso está la norma, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que es poco? Si está abajo de 10.5, es poco. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo que acepta la norma, ¿sí? Si está arriba de 13.5, pues es mucho, porque esto es lo máximo que acepta la norma, ¿sí? Para eso está mi norma, para que me diga qué es mucho, qué es poco, ¿de acuerdo? Y obviamente que lo que quede adentro en el rango, pues es lo óptimo, es lo que está pidiendo la norma. Entonces decíamos que en mi caso, que yo leía 13.4, pues está dentro de norma, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los grados Brix, está cumpliendo con la norma. La cantidad de azúcar que trae el jugo es la adecuada. Hasta aquí, chaparritos. ¿Vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Ok. Y por último, el último análisis que vamos a hacer es acidez titulable. La acidez titulable es la cuantificación de la cantidad de ácido cítrico presente en el jugo. Se determina por una prueba de titulación, también llamada neutralización. Se llama neutralización porque utiliza un ácido y una base para poder realizarlo, ¿sí? Y a lo mejor me van a decir, o sería válido que me dijeran, maestra, pero no ya medimos el pH. En el pH yo ya supe ¿cuál es el valor de acidez que ese jugo tiene? ¿Para qué voy a hacer una acidez titulable? Bueno, si yo regreso a la escala de pH, me voy a dar cuenta que el pH solo me dijo si era un ácido o una base.
Ya que supe que era un ácido, me dijo si era débil, moderadamente débil o fuerte. En el caso, yo encontré un ácido fuerte, en mi caso, ¿sí? Pero ¿cuánto ácido cítrico tiene? Eso no me lo dice el pH. El pH solo me está diciendo si es ácido o es base, si es fuerte o débil. Pero ¿cuánto hay? La cantidad que hay no me la dice el pH. Si yo quiero saber cuánto ácido cítrico hay en ese jugo, eso lo tengo que calcular con una acidez titulable, ¿sí? La acidez titulable sirve para contar la cantidad de sustancia presente en un reactivo. Como yo voy a determinar o quiero saber cuánto ácido hay en mi jugo, mi prueba se va a llamar acidez titulable. Si yo tuviera una sustancia en la cual yo quisiera saber cuánto hidróxido hay en esa sustancia, mi prueba se llamaría alcalinidad titulable, ¿sí? Así es que en el nombre ya me está diciendo a quién busco, quién es mi incógnita aquí. Mi incógnita es el ácido. Por esa razón mi prueba se llama acidez titulable. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Te escucho. Exacto. O la alcalinidad, exacto. Sí. Si tú a la hora de medir el pH resulta que te dijeron que tienes jugo, ¿sí? Te dieron un frasquito y te dijeron, mídeme el pH, hazme el análisis de esta sustancia o determíname el valor de este jugo. Y ya te están diciendo que es un jugo, ¿sí? De entrada, si es un jugo, la mayoría de los jugos tiene acidez, la mayoría, ¿sí? Pero vamos a suponer que te dijeron que es jugo de naranja. Entonces, pues de entrada ya estoy imaginándome que lo que voy a encontrar es un ácido. No sé cuán ácido está, ¿sí? Entonces le voy a medir el pH, ¿sale? Entonces yo mido el pH, pero resulta que a la hora que mido el pH, ¡ah, caray! Mi valor no salió en la escala ácida, mi valor salió en la escala alcalina, ¿sí? Resulta que me encontré un pH de 10 y 10 no es ácido, 10 es alcalino. Híjole, pues ya, lo primero que voy a reportar es que no hay ácido en esa sustancia. Entonces ya me queda en la duda si será jugo, porque no hay un ácido, ¿sí? Y menos jugo de naranja, ¿verdad? Entonces, no hay un ácido. Entonces, digo, bueno, mi pH es alcalino. Entonces, voy a hacerle una alcalinidad titulable para comprobarle al profesor o a la persona que me dio el jugo que realmente lo que hay en ese líquido no es un jugo, ¿sí? Sino una sustancia que todavía no sé qué es, pero que es un alcalino, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le hago una titulación para saber la concentración de esa sustancia. Y aquí me va a volver a reafirmar si es un ácido o una base, ¿sí? Porque si yo lo titulo como se titulan los ácidos, no voy a encontrar nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a titular como se titulan a los alcalinos, a las bases. Y si ahí yo encuentro algo en la determinación, con eso yo le compruebo a la persona, tú no me diste un ácido, no me diste un jugo, me diste otra sustancia y esa sustancia que me diste es alcalina, ¿sí? Encontré una base ahí y encontré X cantidad de esa base, esta concentración de la base, ¿sí? ¿Sí quedó claro? ¿Contesté tu pregunta? Ok. Como en mi caso sé que es un jugo, entonces mi determinación se va a llamar acidez titulable. ¿Y cómo se hace esta titulación?
Cuando, como en mi caso, que yo sé que es un ácido porque ya lo comprobé además con el pH, cuando yo voy a analizar una sustancia, en la bureta, que hay que recordar que es el instrumento número 1 de precisión, y por eso la voy a utilizar porque es la más precisa para medir volúmenes, voy a colocar una sustancia conocida, ¿sí? Y en el matraz voy a colocar a mi sustancia desconocida. ¿Cómo conocida y desconocida? Sí. ¿Qué es lo que yo debo de conocer de esa sustancia y qué es lo que debo de desconocer de la sustancia para decir que una es conocida y la otra es desconocida? Bueno, como yo sé que tengo un ácido, pero no sé cuánto ácido hay, entonces esta es mi sustancia desconocida, porque la acidez titulable sirve para calcular concentración, o sea, para saber cuánto, cantidad de sustancia presente. Y como yo no sé cuánto ácido hay, entonces esta es mi desconocida. Entonces al ácido lo voy a poner en el matraz. Como este es un ácido, entonces aquí yo debo de poner una base, ¿sí? Una sustancia alcalina y voy a escoger un hidróxido. El hidróxido que yo escojo en este caso es el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces yo coloco al hidróxido de sodio en la bureta y digo que esta es mi sustancia conocida. ¿Por qué es mi sustancia conocida? Porque del hidróxido sí conozco su concentración. El hidróxido tiene una normalidad, y esta es la concentración, tiene una normalidad de 0.1. El hidróxido es 0.1 normal. Por lo tanto, esta es mi sustancia conocida. Cada que yo haga una neutralización a la que también se le llama titulación, debo de colocar una conocida y una desconocida. Si coloco dos desconocidas, no podría calcular ninguna porque necesito una para compararla con la otra, ¿sí? O sea, una cantidad base que yo pueda comparar con la otra, ¿sí? Si yo coloco dos sustancias conocidas, pues ¿qué caso tendría que lo hiciera? Ya las conozco, o sea, como para qué las voy a titular, ¿sí? Entonces, muy importante, no puedo colocar dos desconocidas. Y no tiene caso colocar dos conocidas, porque nada más estaría trabajando de balde. De tal manera que, para que sí funcione, yo necesito una conocida y una desconocida. La conocida me va a servir como punto de comparación para encontrar a la desconocida. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Chicos? Sí, maestra. Sí, profesor. Ok. ¿Qué hacemos? Llenamos la bureta de hidróxido de sodio y aquí nosotros vamos a colocar al ácido cítrico, o sea, en pocas palabras, al jugo de naranja. Dice, se utiliza un indicador que sirve para saber cuando la muestra se ha neutralizado. En este caso en particular se utiliza la fenolftaleína como indicador. Este indicador cambia de incoloro a lila al alcanzar el punto neutro. En esta neutralización nos interesa saber cuánto hidróxido de sodio se necesita para neutralizar al ácido cítrico presente en el jugo de naranja. Este procedimiento se repite 2 veces con la finalidad de minimizar el rango de error en el cálculo al utilizar el volumen promedio que se ha gastado. Ok, ¿cómo? Voy a preparar una muestra en donde voy a colocar 10 mililitros de jugo de naranja con 20 mililitros de agua y unas 3 o 4 gotas del indicador de fenolftaleína. Cuando yo coloco la fenolftaleína no toma ninguna coloración, es incolora, ¿sí? Pero cuando yo le empiezo a colocar el hidróxido de sodio, la solución que tengo acá abajo en el matraz se va a ir poniendo lila, de color lila. Cuando yo dejo caer unas gotas, colorea aquí donde cae. Aquí donde cae la gota se pone lila.
A esto se le conoce como viraje en el punto de contacto, ¿sí? Lo que yo hago es agitar el matraz y al agitar el matraz la coloración desaparece. Conforme van cayendo las gotas, ese punto de contacto se va extendiendo, se va haciendo la mancha cada vez más grande. Cuando yo agito, va desapareciendo. Entre más reactivo voy poniendo, la mancha se va extendiendo más y va tardando más en desaparecer. Cuando yo agite y el color ya no desaparezca, quiere decir que he encontrado el punto neutro, ¿sí? De tal manera que en ese momento cierro la llave del hidróxido de sodio y leo cuánto hidróxido de sodio me he gastado, ¿sí? Vamos a suponer que lo hago una vez y que yo me voy a gastar, vamos a suponer que me gasto 12 mililitros. Entonces coloco aquí en mi volumen 1, 12 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a llenar mi bureta y preparo otro matraz. Y repito el mismo procedimiento. Cuando la solución se torne lila y ya el color no desaparezca, vuelvo a leer, ¿sí? Como yo sé que la primera vez que lo hice me gasté 12, cuando yo llego a 10, ya voy con mucho cuidado. Y ya voy viendo si en cada gota el color realmente desaparece o ya no desaparece. Generalmente la primera vez que lo hacemos nos pasamos del volumen exacto. ¿Por qué? Pues porque no sabemos como cuánto estoy buscando, no tengo idea como cuánto se va a gastar. Entonces generalmente el goteo es muy rápido. Pero cuando yo ya sé, cuando yo ya estoy cerca del rango en el cual encontré el cambio de color, me voy con más cuidado y busco el valor exacto en el cual cambia la coloración. Y resulta que la segunda vez que lo hice, ya no me gasté 12, ¿sí? Ya me gasté 10 mililitros, ¿sí? A la hora que yo iba a llegar al 10, me fui muy cuidadosa y cuando en el 10 yo le bajé al volumen, en esa gotita cambió y por más que agité y agité, el color ya no desapareció. Entonces, en el volumen 2 me gasté 10 mililitros, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Chicos? Sí, maestra. Ok. Como dice que se hace 2 veces para poder ocupar el promedio de lo que se gasta, mi volumen promedio ¿de cuánto sería? ¿De cuánto, chicos? En promedio, ¿cuánto me gasté? ¿Cómo le hacen para sacar un promedio? Chaparritos, no se me duerman porque esto es muy importante. Les recuerdo que el 80% del examen va a salir de esta clase. Es que hasta aquí no he calculado nada, chaparrita, solo estoy leyendo, ¿sí? En la bureta. El hidróxido de sodio, la base. Aquí tengo al ácido, aquí debo de tener a la base. La base que yo estoy usando en esta ocasión se llama hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces yo aquí voy a colocar al hidróxido de sodio y aquí voy a colocar al ácido cítrico, o sea, el jugo de naranja, ¿sí? La muestra de aquí tiene un valor determinado. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que coloque 10 mililitros de jugo con 20 mililitros de agua,
¿sí? O sea, en total tengo 30 mililitros, pero en esos 30 solo 10 mililitros son jugo, ¿sí? Y aquí me dicen que llene la bureta. La bureta tiene una capacidad de 25 mililitros. No sé cuánto voy a gastar. Entonces, yo le abro a la llave y dejo que el líquido de la bureta empiece a caer sobre el matraz. Entonces, el líquido que está en la bureta es el hidróxido de sodio. La base la empiezo a poner al ácido, la empiezo a unir con el ácido, ¿sí? La fenolftaleína que coloqué es un indicador, como su nombre lo dice, me va a indicar cuando la sustancia se haya neutralizado. De tal manera que cuando eso suceda va a cambiar de color. Mientras no esté neutralizada, no va a cambiar de color. Por lo tanto, entonces digo que le abro la llave y empiezo a dejar que el hidróxido de sodio pase al matraz. Y yo voy agitando. Ya había comentado que ahí donde cae el hidróxido de sodio, donde el hidróxido de sodio cae sobre el ácido, obviamente, sobre el jugo de naranja, va a colorear de lila, cambia lila, pero cambia en el punto donde cae. Cuando esto sucede, a esto se le conoce como viraje en el punto de contacto, o sea, que cambia solo donde está tocando la gota, ¿sí? Conforme yo vaya poniendo más hidróxido y más hidróxido, la manchita que se forma aquí se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que llegue un punto en que toda la solución se vea lila. Yo debo de estar agitando en todo momento, porque cuando la gota cae, yo agito, desaparece. Vuelve a caer, yo agito y desaparece. Pero cuando he alcanzado el punto neutro, la gota cae y colorea toda la solución, como si fuera un acto de magia. Toda la solución se vuelve lila, ¿sí? Y aunque yo agite y agite y agite, ya no va a desaparecer. Quiere decir que con esa gota alcancé el punto neutro, ¿sí? Entonces yo le cierro la llave y aquí en la escala leo cuántos mililitros me gasté de hidróxido de sodio, ¿sí? Vamos a suponer que le cierro y leo, vamos a agarrarlo en un valor más cercano, a ver si así. Vamos a suponer que me gasté 10 mililitros, ¿sí? Entonces yo aquí agarro en mi volumen 1, porque esto me lo pide el manual, agarro en mi volumen 1 y anoto 10 mililitros, ¿sí? Vuelvo a llenar la bureta. Tiro o si tengo otro matraz, ya lo tengo preparado, y el otro matraz debe de tener lo mismo, 10 de jugo con 20 de agua. La bureta debe de estar llena otra vez. O sea, como quien dice, voy a repetir el experimento otra vez, ¿sí? ¿Para qué se hacen las repeticiones? Porque las primeras veces voy arrastrando error. Hay análisis que necesitan hasta 3 o 4 repeticiones para encontrar el valor súper exacto que estoy buscando. En nuestro caso, con 2 repeticiones es suficiente. Entonces, lleno la bureta otra vez, preparo mi matraz y vuelvo a dejar que el líquido pase, ¿sí? Pero resulta que esta vez, cuando iba yo en 9, cambió de color. Y agité y agité y agité, ya no desapareció. Entonces, en mi volumen 2, me pregunta, la segunda vez que lo hiciste, ¿cuánto gastaste? Entonces yo digo, la segunda vez que lo hice, gasté 9 mililitros. La primera vez gasté 10, pero cuando lo repetí, gasté 9 mililitros. Dice que yo lo que voy a necesitar para el cálculo es el volumen promedio. ¿Cuál sería el volumen promedio si en uno me gasté 10 y en el otro me gasté 9? ¿Cuál sería el volumen promedio? 9.5. 9.5, ¿verdad? Es el promedio de los dos, o sea, voy a sumar los dos volúmenes y los voy a dividir entre 2. En el caso del pasado que había gastado 12 y luego me gasté 10, pues mi volumen promedio iba a ser 11, ¿sí? De tal manera que entonces lo que a mí me interesa para poder calcular
es el volumen promedio, el promedio de lo que me gasté. ¿Por qué uso el promedio? Porque es el que tiene menor error, es el que tiene el error promedio, ¿sí? Entonces es un valor que considero aceptable. Entonces voy a sacar el promedio de los dos volúmenes y ese es el que voy a usar. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Así es. La bureta. No, porque tú pones 25 mililitros. O sea, es como decir, mira, allá en esa mesa hay sentada 4 personas, ¿sí? Y llévale vasitos de que a lo mejor le quepan 3 mililitros a cada vaso, ¿sí? Dales un vasito de agua a cada uno, pero tú llegas con tu jarra de 20 mililitros. O, para que sea más fácil. Llegas, son 4 personas y a cada vaso le caben 5 mililitros, pero tu jarra tiene 25 mililitros, ¿sí? Entonces, tú vas y le sirves un vaso a cada uno. Tú llegaste con una jarra de 25 porque pues no sabías cuánto le cabía a cada vaso, pero resulta que cuando los llenaste, ¿sí? Solo ocupaste 20 mililitros, te quedaron 5 de reserva. Entonces tú no vas a decir, a ver, a 25 le quito 20 y me sobraron 5. No, porque a ver, yo a la hora que te diga cóbrales los vasos de agua, no te voy a decir cuántos te sobraron, te voy a decir cuántos te gastaste, ¿sí? ¿Cuántos se tomaron? A mí lo que me interesa es lo que se tomaron, no lo que no se tomaron, ¿sí? Yo para qué quiero saber que a la jarra le sobraron 5 mililitros, si esos 5 mililitros, pues esos ahí se quedaron, con esos no hice nada, ahí se quedaron en la jarra. Lo que quiero saber es cuántos mililitros se tomaron a la hora que le serviste los vasitos. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que me van a pagar, ¿no? Les voy a cobrar los vasos que se tomaron. Entonces, lo que me interesa es lo que se tomaron, no lo que no se tomaron. Así es que aquí lo que te interesa aquí es lo que se gastó, no lo que no se gastó, ¿sí? Si tú a los 25 mililitros le quitas los 10 mililitros que te gastaste en el primero, te sobran 15. ¿Y esos 15 qué? No representa nada porque eso se quedó en la bureta. No te está sirviendo de nada, no lo estás usando en nada. ¿Cómo para qué quieres saber que te sobraron 15? Lo que te interesa saber es cuánto te gastaste, no cuánto te sobró. O sea, ¿sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, ¿para qué si te interesa saber que sean 25 mililitros? Porque ahorita yo te estoy diciendo que en una se gastó 10 y en la otra se gastó 9. Pero la realidad, cuando hacemos el experimento, hay jugos que gastan 30 o 40 mililitros de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Tú no sabes cuánto va a gastar, porque puede ser que gasten 3, 4 mililitros. Hay mesas que gastan 10 mililitros, mientras vamos a suponer la mesa 1 gastó 10 mililitros, mientras en la mesa 2 ya se gastaron 28, ¿sí? ¿Por qué no gastan lo mismo? Pues porque los jugos no traen la misma concentración de ácido cítrico, ¿sí? Así es que, ¿por qué si necesitas saber cuánto lleva tu bureta? Porque puede ser que gastes más de los 25 mililitros. Entonces, si ese jugo trae mucho ácido cítrico, entonces va a gastar mucho hidróxido de sodio.
Entonces, quiere decir que a lo mejor me gasto los 25 mililitros y todavía no cambia Lila. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a llenar la bureta de 25 y resulta que la segunda vez que la lleno se gastó 5 mililitros. Ahí sí requiero saber cuántos mililitros tenía la bureta, porque a esos 25 le voy a sumar los otros 5 y resulta que este matraz se gastó 30 mililitros de ácido, de hidróxido de sodio, ¿sí? Es como si nuevamente volvemos a la mesita de los que están tomando, ¿no? Resulta que, pues tú vas con tu jarrita, las 4 personas están sentadas, le sirves 4 vasitos, a cada vasito le caben 5 mililitros, ellos se gastaron 20, pero no se les quitó la sed y te pidieron más. Como a tu jarra solo le cabían 5 mililitros más, entonces tú le sirves a uno, le vuelves a servir, ¿sí? Le sirves esos 5 que te quedaban ahí y vas y llenas tu jarra nuevamente y vienes y resulta que pues nomás le serviste a uno, te faltan 3, le sirves a los otros 3 y en los otros 3 te vas a gastar 15 mililitros. Ahí sí me importa cuánto tenía la jarra, porque entonces quiere decir que yo me gasté primero 15 mililitros, 25 mililitros que llevaba la jarra, porque fueron la primera ronda, 5 para cada uno, fueron 20, me sobraron 5, se los puse a uno, fui, llené la jarra otra vez con otros 25, pero nada más le eché a 3 más, entonces ¿qué hago? Sumo mis 25 más los 3 que acabo de poner, que son 15, y pues van a ser mis 40 mililitros. ¿Sí entendemos la analogía? Ok. Entonces, en este caso que yo les estoy poniendo, gastamos menos de los 25. Entonces, bueno, pues yo la lleno con 25. ¿Por qué? Porque no tengo ni la menor idea de cuánto se va a gastar. Pero resulta que en uno gastó 10 y en el otro gastó 9. Así es que muy tranquilamente yo puedo tener un volumen promedio de 9.5. Pero ¿por qué sí es importante llenarlas? Porque no sé cuánto me voy a gastar. Y en la práctica, en el laboratorio, sí ha habido casos en los que se gastan muchísimo hidróxido, ¿sí? Entonces las tienen que estar llenando constantemente para poder ir sumando esas cantidades a las anteriores. Ok, ¿cómo calculo mi acidez titulable? La acidez titulable dice que su fórmula es normalidad por volumen promedio por peso molecular entre 3 y todo dividido entre 100, ¿sí? Ok. Mi fórmula de ácido cítrico es C6, 6 subíndice 6, H subíndice 8 y O subíndice 7. Les recuerdo que los subíndices significan átomos presentes en la fórmula. Si hubiera aquí un número, sería coeficiente y el coeficiente significa moléculas. Pero como no lo hay, significa que solo tengo una molécula de ácido cítrico y que en esta molécula hay 6 carbonos, 8 hidrógenos y 7 oxígenos, ¿sí? Les vuelvo a recordar, subíndices, átomos, coeficientes, moléculas. Ok. Dice que necesito el peso molecular del ácido cítrico, por supuesto, ¿sí? Entonces calculo mi peso molecular. Para eso requiero los pesos atómicos, ¿sí? Entonces decimos que mi carbono tiene un peso atómico de 12, el hidrógeno de 1, el oxígeno de 16, y que cada peso atómico lo voy a multiplicar por el número de átomos presentes en la fórmula. Como el carbono tiene 6 átomos, entonces el 12 lo multiplico por 6 y va a ser 72. Como el hidrógeno, su número atómico es 1, pero tiene 8 átomos, entonces lo multiplico por 8 y es 8, ¿sí? El oxígeno tiene número atómico de 16 y tiene 7 átomos, entonces lo multiplico por 7 y me va a dar 112. Para efectos de cálculos, con un decimal es suficiente, no necesitan poner más, ¿sí? Si el cálculo les arroja muchos decimales, para nosotros con un decimal es suficiente, ¿sí?
No me aproximen, no me redondeen, pónganme el valor con decimales, ¿sale? El único valor que voy a ver redondeado en nuestros cálculos es cuando yo ocupe el oxígeno, porque el oxígeno, su número atómico es 15.99 infinito. Es al único al que le acepto el redondeo, ¿sí? Fuera del oxígeno, a todos los demás lo van a trabajar con el decimal que marque, ¿sí? Por ejemplo, cobre, que vamos a trabajar más adelante, 63.5. No lo voy a aproximar ni a 63 ni a 64. Lo trabajo como 63.5. Fierro, 55.8. No lo voy a aproximar ni al 56, ni lo voy a dejar en el 57. Entonces, con su valor exacto. ¿De acuerdo? Solo el oxígeno. De tal manera que entonces lo que hacemos es que lo que voy a hacer es que voy a sumar todos los resultados de las multiplicaciones, ¿sale? Y entonces mi peso molecular va a ser 192. Este 192 sale de la suma de el cálculo de los pesos atómicos de cada elemento. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Chicos? Sí, maestra. Ok. Ojo, nada más aquí como recomendación, porque ahorita estamos en línea, pero cuando estén en presencial es un error bien, bien frecuente. Maestra, ¿me da el peso molecular del carbono? No. Y no porque sea díscola. Nadie en este planeta te podría dar el peso molecular del carbono, ¿sí? Porque el carbono no tiene peso molecular, tiene peso atómico. La tabla completa tiene peso atómico, ¿sí? Peso molecular, ¿cómo lo indica su nombre? Pertenece a una molécula compuesta. El ácido cítrico tiene peso molecular, está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. El cloruro de sodio, la sal, tiene peso molecular, compuesto por cloro y por sodio, ¿sí? Entonces, el agua tiene peso molecular, compuesto por hidrógeno y por oxígeno. Peso molecular pertenece a una molécula compuesta por varios elementos. Los elementos por sí mismos solo tienen peso atómico. Bueno, ¿cómo calculo la acidez titulable? Dice que es la normalidad, y la normalidad ya me la dieron, es 0.1. Entonces coloco 0.1, esto lo voy a multiplicar por mi volumen promedio, quedamos que mi volumen promedio era 9.5, y a su vez lo voy a multiplicar por el peso molecular dividido entre 3. Entonces, mi peso molecular es 192 dividido entre 3. ¿Por qué 3? Porque esta molécula está compuesta de 3 elementos, ¿sí? Entonces, por eso está dividida entre 3. Y todo dividido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque generalmente estos valores son referidos a 100 mililitros, ¿sí? Es la cantidad de ácido cítrico que vamos a referir que corresponden a 100 mililitros, ¿sí? Entonces, lo que hacemos simplemente es efectuar la operación y obtendremos mi acidez titulable. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Chaparritos? ¿La qué, perdón? La normalidad está predeterminada. Pero ojo, yo les sugeriría que jueguen con la fórmula. ¿Qué tal si
¿Ya ven mi pantalla nuevamente? Sí. Ok. Les decía que yo les sugiero que jueguen con la fórmula. ¿Qué tal si en el examen se me ocurre que les doy? Aquí, fíjense, aquí la incógnita era el volumen promedio, porque todo lo demás me lo daban, ¿sí? El peso molecular a lo mejor no me lo daban, pero eso era súper fácil de calcular porque solo necesito los pesos atómicos, ¿sí? Pero ¿qué tal si en el examen se me ocurre que les doy el volumen promedio? Y que no les doy, por ejemplo, la normalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que despejarla de aquí. ¿Qué tal si en el examen no les doy los pesos atómicos y les digo que calculen el peso molecular y les doy todo lo demás? ¿Qué van a hacer? Pues despejarlo de la fórmula. ¿Mm? Así es que, chaparritos, yo les sugiero que jueguen a despejar todo lo que hay en la fórmula, ¿sí? Es una fórmula sencillita, pero pudiera ser que a lo mejor, como les comento, ¿qué tal si se me ocurre que no les doy la normalidad? Y ustedes dicen ahorita, pero la normalidad es 0.1, pero ¿qué tal si yo ocupo otro valor? ¿Sí? De tal manera que ustedes lo tengan que despejar. Así es que, nuevamente les repito, les sugiero, jueguen con la fórmula, ¿sí? Jueguen con la fórmula, despejar todo lo que puedan de ella. Porque se ve muy sencillita y en realidad está muy sencilla, muy sencilla. Entonces, vayan ustedes practicando desde ahorita. Ah, ¿qué tal si la maestra quiere el peso molecular? ¿Qué tal si a la maestra se le olvida cuál es la alícuota que se toma? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si me pide esto? ¿Qué tal si me pide aquí? ¿Qué tal si me pide lo que sea que se me ocurra pedirle? ¿Sí? Entonces, no voy a pedir algo que no venga en la fórmula, por supuesto. Pero ¿qué tal si en lugar de que calculen la acidez titulable, les digo calculen la normalidad? Entonces, chaparritos, vuelvan ustedes a repetir esta fórmula y calculen y despejen todo lo que puedan de ella. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Ok, se hacen pruebas organolépticas, es decir que vemos de qué color, el olor y el sabor que tiene el jugo. En el laboratorio van a decir ustedes, ah, qué fácil, pues es que tengo el jugo y si me dice que lo pruebe, pues yo les puedo decir a qué sabe. Pero hoy no tenemos el jugo. Y yo quiero que, a pesar de no tener el jugo, ustedes me digan a qué sabe el jugo hipotético que yo tengo. ¿Sale? Bueno, regresamos a los valores que habíamos obtenido. ¿Cuánto dijimos que encontramos aquí? ¿Se acuerdan? 13.3 o 13.4. Ok, vamos a quedarnos con el 13.4. 13.4 dijimos que estaba dentro del valor de lo que marca la norma, ¿verdad? Está dentro del rango, es un jugo que de entrada cumple con el control de calidad. ¿A qué sabe? Si yo les digo que esta es los sólidos disueltos que se miden en grados Brix, ¿qué cosa estoy midiendo aquí? Nuevamente recuérdenme. ¿Qué mido? ¿Estos sólidos qué son? El azúcar, ¿no? Azúcar, ¿sí? Entonces, ¿el azúcar le da o no le da un sabor al jugo? Chaparritos, ¿le da o no le da un sabor al jugo? Yo digo que sí Sí, le le da. da. Sí, ¿verdad? ¿A qué sabe un jugo que tiene azúcar? ¿A qué sabe? Está dulce. Dulce, así de simple. Fíjense bien lo que acaba de decir la compañera, ¿sí? No dice sabe a 13 grados Brix, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, si tú le vas a decir a tu hermanito pequeño, ¿a qué sabe un jugo? Le vas a decir si ese jugo sabe dulce, si ese jugo sabe agrio, si ese jugo sabe agridulce, si ese jugo sabe solo dulce y nada de agrio, si ese jugo solo está agrio y no tiene nada de dulce, ¿sí? Le vas a decir el sabor o los términos organolépticos en lenguaje común y coloquial, ¿sí? No le dices a tu hermanito de 5 años, este jugo sabe a una acidez de 3. O este jugo sabe a un ácido fuerte. ¿No, verdad? No te va a entender, ni tu mamá te entendería, ¿sí? Entonces, tienes que decir a qué sabe con un término conocido. Entonces, estén ustedes muy atentos de cómo se pregunta en el examen, ¿sí? Porque a lo mejor pregunto para que me contesten desde los términos científicos o desde los términos que se usan en el laboratorio, o a lo mejor te pregunto para que me contestes con palabras coloquiales. Entonces, lee con cuidado tu examen, ¿sí? Porque yo voy a calificar lo que pregunto, no lo que ustedes quieran contestar, chaparritos. Tengan cuidado, ¿sale? ¿Por qué creen que a mí no me importa vigilarlos en el Zoom? ¿Sí? Ya lo dije desde que iniciamos. Mis exámenes, prácticamente el 80% son de comprensión, por eso pregunto mucho. ¿Entendieron? ¿Sí comprendieron? Hasta aquí vamos bien, ¿por qué? Porque si no entendieron, aunque ustedes abran el manual y la red completa de internet, no van a poder contestar. Entonces, chicos, pongan atención, ¿sí? Entonces, ¿mi jugo sabe a qué? Dijimos. ¿A qué me habían dicho que sabía mi jugo de 13.4? Dulce. Dulce, ¿sale? Ok. Si yo les dijera que en lugar de 13.4 me encontré 15 grados Brix, ¿a qué me dirían que sabe ese jugo? Para empezar, está fuera de norma. ¿Y a qué me sabría? Muy dulce. Aún más dulce. Cuando algo es muy, muy dulce, ¿cómo decimos que está? A algo similar, pero más... refiriéndonos a como a qué me sabe el jugo dulce. ¿Muy endulzado? Más. ¿A puro azúcar? Está Muy más que muy concentrado. endulzado. Muy concentrado. Cuando algo está concentrado, ¿a qué se parece? Algo muy ácido. Ops. Está muy fuerte. Y qué bueno que te diste ese resbalón. Fíjense bien lo que estoy preguntando y lo que están contestando. ¿Qué tiene que ver el ácido con el azúcar? Nada, estoy preguntando sabor en cuanto a cantidad de azúcar, ¿sí? Tengan cuidado con este tipo de respuestas, porque aunque me digas exactamente a qué sabe en cuanto a dulzor, si tú le metes el término, está muy dulce porque sabe ácido, ya lo arruinaste. Ya tu pregunta estuvo mal, tu respuesta estuvo mal, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Diría que sabe a miel, chaparritos, ¿sí? Porque efectivamente 15 grados Brix ya corresponde a una miel, ¿sí? Entonces, cuando algo está súper empalagoso, muy, muy dulce, ¿sí? Y decimos, esto sabe a miel, la miel es súper dulce, súper, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, el valor me dice, me da una idea de a qué sabe, ¿sí? Si yo les digo que me encontré un pH, fíjense bien, por eso tengo la tabla aquí. Si yo les digo que me encontré un pH de 3.8, ¿sí? ¿Qué
en mi jugo, además, me encontré con que su acidez titulable es de 0.9, ¿qué me dirían? ¿A qué sabe mi jugo? ¿A qué sabe mi jugo, chicos? Esto es lo importante de entender todo lo que acabo de explicar, ¿sí? Que sin tener el jugo en la boca yo pueda saber a qué sabe mi jugo. ¿Amargo? Amargo. No. ¿Agridulce? Pero ¿a qué horas te dije cuánto azúcar tenía? ¿Ven? O sea, me están haciendo lo mismo que hace un rato que hablábamos de azúcar y ustedes decían que sabía dulce, un poco ácido. O sea, como a qué horas mencioné que la cantidad de azúcar que tenía. Te estoy diciendo que tu pH es de 3.8 y que tu acidez titulable es de 0.9. Y se las estoy poniendo fácil, porque si ustedes observan, 3.8 está dentro de norma. ¿Está o no está? Sí. Sí, sí está. La acidez titulable de 0.9 está dentro de norma. Sí. Sí, También también está dentro. ¿Sí? Así es que, ¿a qué sabría este jugo con 0.9 de acidez titulable y 3.8? Está dentro de norma. Podríamos decir, haciendo la acotación, que los valores no corresponden en su totalidad uno al otro, ¿sí? Podríamos decir que el jugo sabe moderadamente ácido, ¿sí? O sea, sí se siente el sabor de acidez, no muy marcado. ¿Por qué podría decir eso? Uno, si solo me dieran el valor de 3.8, diría que prácticamente no se siente el sabor ácido. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el 4 en la escala? Dentro del moderado, ¿sí? Pero para mi jugo es muy poco ácido, o sea, aunque dice valor máximo porque es un valor grande, la realidad es que aquí debería de estar al revés, porque este es el mínimo. Entre más grande es el valor en un ácido, es menos ácido. Hay que no perderlo de vista. No se vayan con la finta de que el número es grande, es 4, porque en la escala ácida, entre más grande es el número, el valor de acidez es menor, ¿sí? Entonces, si digo que es 3.8, aunque diga que es lo máximo, en realidad está hablando de la menor cantidad aceptable de ácido que hay. ¿Por qué? Pues porque el valor es grande para un ácido, ¿sí? O sea, está mucho más cercano a la escala neutra, entonces se pierde la acidez entre más grande es el valor, ¿sí? De tal manera que en 3.8 es aceptable, lo acepta la norma, con lo cual dice que todavía se siente el sabor a acidez, que todavía es agrio, ¿sí? Entonces, cuando hablo de sabor, el término correcto sería agrio, ¿sí? Entonces, se siente el sabor agrio, se percibe aún todavía el sabor agrio con ese valor. Sin embargo, con 0.9, que prácticamente estaríamos en la mitad de lo que acepta el rango, quiere decir que trae suficiente ácido cítrico. Entonces, debería de sentirse mucho más que lo que me dice el pH, ¿sí? Con el valor que me están dando de acidez titulable, el sabor agrio se debe de sentir bien, bien agrio, ¿sí?
aceptablemente agrio, o sea, se percibe suficiente en el paladar la acidez, lo agrio que está el jugo. Con el valor de pH que me dan, me dicen que sí se percibe, aunque ya no es tan marcado, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado. Si, por ejemplo, yo les hubiera dicho que tengo un valor de 3.8 de pH con una acidez titulable de 0.5, ¿sí? Ahí sí corresponden los dos valores. ¿Por qué? Porque el pH quiere decir que es un pH moderadamente ácido, o sea que no está muy marcado el sabor. Y a la hora que conté cuánto ácido tenía, pues resulta que tiene poquito ácido, ¿sí? Entonces, sí, se percibe muy poquito el sabor agrio porque la acidez es muy poca. Es más, diría que a lo mejor porque lo estoy midiendo con el papel, pero a lo mejor hasta incluso su pH esté arriba de 4 por la cantidad de acidez titulable que estoy sacando. Entonces quiere decir que la cantidad de sensación de acidez, de sabor agrio en el paladar es mínima, ¿sí? Que prácticamente apenas si se alcanza a sentir, ¿vale? Si yo les dijera que tiene un valor de 1 con una acidez titulable de 0.5, ahí de inmediato yo les diría que algo hicieron mal. Si estuviéramos en el laboratorio, les diría, los mandaría a hacer el análisis de nuevo. No es posible. O es 1 o es 0.5. Porque si tú estás encontrando un pH alto para la acidez, o sea, un ácido fuerte, debes de encontrar mínimo que esté adentro del rango, ¿sí? Entonces, para un pH de 1, su acidez titulable debe de andar aquí, muy cerca del valor máximo de 1.85. Si tú me dices que encontraste menos del valor mínimo, algo hiciste mal. O no calculaste bien la acidez titulable, o no estás midiendo bien el pH. Por eso se les pide que lo prueben, porque es la forma más fácil de que ustedes se den cuenta si algo están haciendo bien o mal. Si yo encuentro que mi pH es de 1 y encuentro que mi acidez titulable es de 1.85, lo cual sería congruente, sería correcto, y a la hora que lo prueban me dicen, ay, ¿no se siente agrio? Ah, pues los regreso a la mesa a hacer el análisis, ¿sí? Porque entonces me están reportando valores que no corresponden. Si ustedes me están encontrando un pH de 1 y una acidez titulable de 1.85, pues entonces me deben de decir que ese jugo sabe muy agrio, ¿sí? Porque están muy altos sus valores, ¿sí? Si a esto le sumo que sus sólidos disueltos sean de 11 o 12, ahora sí, aplica lo que dijo la compañera, es un jugo agridulce, está agrio, muy agrio, pero se siente a pesar de la acidez, muy dulce, ¿sí? Entonces, ojo con la tabla, chaparritos, entiéndanla bien, ¿sí? Porque en base a lo que dice la tabla, yo puedo saber sin tener el jugo en la boca a qué sabe ese jugo, ¿sí? Si ustedes me dan una densidad alta y me dan unos grados Brix bajos, sucede exactamente lo mismo que con la acidez titulable y el pH. Algo está mal. No es posible que tengas una densidad alta y tengas poca azúcar en tu jugo, ¿sí? Si tú tienes una densidad alta es porque tienes mucha azúcar en el jugo y por lo tanto debe de saber muy dulce, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Comprendieron cómo se juega con los parámetros? Chaparritos, no se me duerman. Sí, maestra. Ok, repásenlos muy bien, ¿sí? Entonces, chicos, si no hay dudas, la siguiente semana van a subir la investigación de este tema de control de calidad. Y la siguiente tendrán hasta las 12 de la noche para subir su trabajo. Solo lo sube el jefe de equipo. Y
Será nuestra primera evaluación. El examen va a ser de 11 a 1 de la tarde. Procuren entrar con tiempo. Exámenes que ustedes suban después de la 1 son extemporáneos y ya no los voy a revisar, porque si estuviéramos en presencial, ustedes no me podrían entregar un examen fuera de tiempo. Yo a las 11 pongo mis piecitos fuera del laboratorio y ya no recibo nada. Así es que opera exactamente igual. Si ustedes se pasan 1 minuto de las 11, ese examen queda invalidado, ¿sí? Entonces, procuren subir sus exámenes con tiempo. Estudien bien todo lo que ahorita comentamos. Lean su manual y traten de contestar su cuestionario. El cuestionario no lo van a poner en la investigación, es para ustedes, para que estudien, porque puede ser que se me ocurra sacar alguna pregunta de ahí. Aunque les vuelvo a repetir, el grueso del examen va a salir de aquí, de las clases, ¿sí? No necesitan entrar a Zoom, aunque la clase esté programada, se programa porque yo ya hice la programación semanal de aquí hasta que termine el semestre, pero soy yo la que les va a ir diciendo cuándo nos vamos a ver, ¿sí? Entonces, la siguiente semana solo entran a Classroom, bajan su examen, lo resuelven, lo vuelven a subir. No abrimos Zoom porque no los voy a estar vigilando. Y suban su examen con tiempo, nombres completos con los 2 apellidos, correo que tengan ustedes registrado en el SAES, ese es el correo que va a ser válido para mí. Y secuencia. Examen de 11 a 1 de la tarde. Y nos estaremos viendo aquí el día 18 de octubre, aquí en Zoom, para ver nuestro tema de operaciones unitarias. Este es el tema del segundo examen departamental, ¿sí? Es el segundo bloque. Así es que nos vemos el día 18 de noviembre para el tema de operaciones unitarias. Si no hay dudas, ya se pueden desconectar. Ok, maestra, muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego.